Este material tiene el propósito de introducirnos al estudio de la palabra de Dios. Le invitamos a congregarse con nosotros. Muy buenas tardes, hermanos y personas que nos escuchan. Estamos meditando en el libro de Job con el título general Los caminos de Dios, basados en el mismo libro. Y en esta tarde, la lección 6 que nos ocupa, veremos lo inmutable de Dios, que se encuentra en Job capítulo 19, versículos del 1 al 29. En la vida del hombre se presentan innumerables luchas, aflicciones, sinsabores por cualquier motivo. Esas luchas pueden ser internas, con el orgullo, con la vanidad, con el poder. Se presentan aflicciones de un hijo que está enfermo, la esposa, o uno propiamente. Hay sinsabores, pensar que nos quedamos sin trabajo, la economía es precaria. Por cualquier motivo se presentan todo esto. Y la pregunta es, ¿y hacia dónde nos impulsa nuestra conciencia? La conciencia es la voz que no oímos, pero es la voz interna que le habla a nuestro ser. ¿Hacia dónde nos impulsa? En ocasiones nos sentimos desamparados. Sin tener ningún amparo, buscamos por todos lados y no encontramos quien nos dé una solución. Nos encontramos abatidos, derrotados, que nos sentimos estar tocando fondo en las profundidades de la desdicha. Y tenemos por aliada a la soledad. Con razón, el salmista expresaba en el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Qué grandes expresiones del salmista. En Job 1:1 dice que Job tenía unas características enormes. Era hombre perfecto y recto. Era temeroso de Dios y apartado del mal. La historia la conocemos hasta llegar al capítulo que nos ocupa ahorita, el capítulo 19. Sus amigos angustiaban su alma. Se habían propuesto para robarle el único consuelo que le quedaba en un buen Dios, en una buena conciencia y un buen nombre. Y esto angustiaba su alma y de eso se encargaban sus amigos. Con razón, Job dejaba unas palabras en el capítulo 14, 1 y 2. El hombre nacido de mujer y corto de días está lleno de sinsabores, una expresión que él la vivía. Lo destrozaban y lo pisoteaban con palabras. Dice la Escritura, 10 veces lo habían vituperado. Sin embargo, Job defiende su causa. Y dice, si yo hubiera pecado, pues lo pagaría, porque lo merecería.
Pero ustedes, ¿por qué se engrandecen? Como si fuesen personas intachables que pueden juzgar. Cuidémonos nosotros de juzgar, atacar, ofender, criticar, murmurar a nuestros hermanos y a nuestros semejantes. Job reconoce que Dios es quien lo ha derribado, que es Él el que lo ha hecho, y que por más que grite y clame, no será oído. Job pasa a enumerar ciertos detalles que son indicadores del desagrado con que Dios le mira. Le ha despojado del honor, un hombre próspero. De su prosperidad tenía mucho que Dios le había dado. Y el prestigio de hombre cabal, íntegro que antes poseía. Era arruinado y arrancado como un árbol por tempestades y torbellinos. Era demolido como una ciudad que ha sucumbido al asedio de sus enemigos. Alejó a sus hermanos y parientes. Bien, el creyente cree que se halla en grave aflicción. Puede llegar a pensar que Dios es su más temible enemigo. Pero esto es un gran error. Pues Dios, como buen padre, al que ama disciplina, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Hebreos 12:6. Este no es el caso de Job, sino que estaba siendo probada su fidelidad y temor a Dios. Después se queja Job directamente del modo como se conducen con él sus parientes más allegados, sus siervos, sus vecinos, sus amigos. Sus vecinos y conocidos se alejan de él como de un extraño. Los criados y las criadas de su casa no le escuchan, ni le responden, ni le obedecen, aunque le suplique. La enfermedad que sufre le ha vuelto fétido el aliento, por lo que ni su mujer y ni sus hermanos consienten en acercarse a él. Una cita dice: entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Habló como una mujer fatua. Los jóvenes se burlan. Sus más íntimos amigos se vuelven ahora contra él. Resulta difícil imaginar la terrible soledad en que Job se debate en medio de su enfermedad y su dolor. En realidad, el trato que recibe de quienes habrían de aliviarle y consolarle es 100 veces peor que la más terrible de las soledades. La enfermedad le había consumido al grado de haber solo los huesos, solo piel y huesos. Sus dientes descarnados, solo quedaban las encías. Qué triste condición física de Job, pero él era temeroso de Dios. A todas estas miserias, Job eleva una oración, clama compasión de sus amigos, porque la mano de Dios le había tocado. Sus amigos aún así no se compadecen de él. Bien se dice que del árbol caído todos hacen leña. En esta condición se ve Job desde lo más profundo
de esta su desolación. Job quería que sus palabras fueran escritas en un libro o esculpidas con cincel en piedra. Y resulta, algo mejor aún es lo que pasó con ellas. Vinieron a ser parte del libro sagrado de la Biblia, la palabra eterna de Dios. Permita Dios que la esperanza de ver cara a cara al que nos amó y murió por nosotros, pero que ahora vive, quede esculpida en nuestros corazones e impacte el presente en nuestra conducta. Pero lo hermoso, después de haber visto todo esto, Job pasa a hacer una confesión de fe. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Va a alcanzar en estos versículos la más alta cima de su esperanza, una esperanza como contraesperanza, como dice Romanos 4:18. La justicia de Job y su paciencia, que le hicieron notable como hijo de Dios en el fragor de la batalla espiritual que tenía, le hicieron ver sus ojos a la dirección correcta, al Redentor viviente y eterno. Él dice, mis ojos lo verán y no otro. Tenía una seguridad absoluta de que Dios ha de ser finalmente su Redentor. Sabe Job que su Redentor vive, porque él es mortal y hasta moribundo, pero su Redentor es inmortal y va a llegar el día en que se alzará en defensa de él sobre el polvo. Probablemente se refiera al polvo de la tierra, al sepulcro. Job dice, después de deshecha su piel, en su carne he de ver a mi Dios. ¿Qué es ver a Dios? Ver a Dios significa en general en la Biblia experimentar el auxilio benéfico de Él por su intervención, actuando su poder. Cristo es nuestro Redentor. ¿A qué vino al mundo? Gálatas 3:13 nos dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Tito 2:14 nos dice de la siguiente manera, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. A eso vino Cristo al mundo. Pero Romanos 8:23 también nos los dice de la siguiente manera. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve
no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlos? Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 3:23 y 24 dice la palabra de Dios así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Pasamos a ver lo que dice el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículos 9 y 10, dice así: y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Job expresó que él mismo vería a su amado y esperado Redentor, pero también una realidad, una verdad que está escrita en la palabra de Dios. ¿Quiénes más veremos también su rostro? Aquellos que fuimos redimidos por el que pagó nuestro rescate de la esclavitud del pecado, mediante el precio de la sangre derramada en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 21, 3 dice así: y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. 22, 3 y 4 del mismo libro dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Habrá palabras nuestras dignas de ser conocidas por la posteridad, como fue el deseo de Job. Podemos decir nosotros, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha hasta mi piel, en mi carne de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece de mí. Padre, muchas gracias te damos en esta tarde por concedernos el enorme privilegio y la oportunidad de abrir tus escrituras y poder ver tu majestad a través de esta expresión de tu siervo, un siervo recto, temeroso tuyo, justo, que padecía todo esto
Sin embargo, Él nunca profirió palabra donde ofendiera tu nombre. Nosotros también hemos pasado, tal vez no tantas angustias, tal vez no tantas desdichas, pero nos sirve de enseñanza para acordarnos a dónde tenemos que dirigir nuestra mirada, a nuestro Redentor, porque nuestro Redentor vive. Y sabemos que un día le vamos a ver cara a cara y podemos decirle: gracias, Señor Jesús, por ser nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Te agradecemos por este momento, bendito Dios, y elevamos nuestra oración en gratitud, haciéndolo en el nombre maravilloso de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Amén. Le invitamos a asistir a nuestras reuniones.